Seguridad y control de acceso de base de datos. La gran mayoría de los datos sensibles del mundo están almacenados en sistemas gestores de bases de datos comerciales tales como Oracle, Microsoft SQL Server, entre otros, y atacar una base de datos es uno de los objetivos favoritos para los criminales. Esto puede explicar por qué los ataques externos, tales como inyección de SQL, subieron 345% en 2009. Esta tendencia es prueba adicional de que los agresores tienen éxito en hospedar páginas web maliciosas, y de que las vulnerabilidades y explotación en relación a los navegadores web están conformando un beneficio importante para ellos. Estos son los ámbitos que debemos tomar en cuenta para mantener la seguridad y el control de acceso a una base de datos. Sensibilidad. Desarrollar o adquirir herramientas de identificación, asegurando estas contra el malware, colocado en su base de datos el resultado de los ataques de inyección SQL, pues aparte de exponer información confidencial debido a vulnerabilidades, como la inyección SQL, también facilita a los atacantes incorporar otros ataques en el interior de la base de datos. Evaluación de la vulnerabilidad y la configuración. Evaluar la configuración de la base de datos, para asegurarse que no tiene huecos de seguridad. Esto incluye la verificación de la forma en que se instaló la base de datos y su sistema operativo, por ejemplo, la comprobación de privilegios de grupos de archivo, lectura, escritura y ejecución, de base de datos y bitácoras de transacciones. Podemos especificar esto en: limitar el acceso a los procedimientos a ciertos usuarios. Delimitar el acceso a los datos para ciertos usuarios, procedimientos o datos. Y declinar la coincidencia de horarios entre usuarios que coincidan. Endurecimiento. Proceder a la eliminación de todas las funciones y opciones que no se utilicen. Aplicar una política estricta sobre qué se puede y qué no se puede hacer, pero asegurándose de desactivar lo que no se necesita. Auditar. Una vez creados una configuración y controles de endurecimiento, realizar autoevaluaciones y seguimiento a las recomendaciones de auditoría para asegurar que no se desvíe de su objetivo, la seguridad. Automatizar el control de la configuración de tal forma que se registre cualquier cambio en la misma. Además, implementar alertas sobre cambios en la configuración. Cada vez que un cambio se realice, este podría afectar a la seguridad de la base de datos. Monitoreo. Revisar en tiempo real la actividad de base de datos para limitar su exposición, aplicando o adquiriendo agentes inteligentes de monitoreo, detección de intrusiones y uso indebido. Por ejemplo, alertas sobre patrones inusuales de acceso, que podrían indicar la presencia de un ataque de inyección SQL, cambios no autorizados a los datos, cambios en privilegios de las cuentas, y los cambios de configuración que se ejecutan mediante comandos de SQL. Y por último, autenticación, control de acceso y gestión de derechos. Autenticar a los usuarios, garantizar la rendición de cuentas por usuario, y administrar los privilegios para delimitar el acceso a los datos. Implementar y revisar periódicamente los informes sobre de derechos de usuarios, como parte de un proceso de formal de auditoría. Utilizar el cifrado para hacer ilegibles los datos confidenciales, complicando el trabajo a los atacantes. Esto incluye el cifrado de los datos en tránsito, de modo que un atacante no puede escuchar en la capa de red y tener acceso a los datos cuando se envía al cliente de base de datos. Siguiendo estos lineamientos, podremos asegurar el acceso a nuestra base de datos con un nivel considerable. Cabe destacar que siempre es bueno tomar medidas extras, adaptadas a la situación que lo requiera. Este vídeo fue producido por José Medina. Gracias por observar.